Vamos a empezar al revés en este caso. Primero voy a transmitirles los instrumentos que hemos tenido para el estudio de regiones de desarrollo agrícola y empresariado. Y luego vamos a ver un caso de cómo se lo trató. La otra diferencia es que ya no vamos a hablar de grandes bancos ni de multinacionales, sino de unas mecánicas de desarrollo muy poderosas en México, en el norte de México, que discuten mucho la idea de que el agro mexicano está tan atrasado. En fin, ya veremos cómo avanzamos en ese sentido. Entonces la idea es plantear cómo lo hemos trabajado. Estas son las nociones útiles que hemos utilizado para trabajar estas áreas regionales donde la agricultura fue la base y sigue siendo 80, 90, 100 años después del desarrollo regional. Un concepto fundamental es el del tejido productivo rural y rural urbano, que lo hemos ido trayendo de la experiencia de los distritos industriales italianos. El distrito industrial, que sobre todo se desarrolla en el centro de Italia, su conceptualización dio una serie de pistas para poder ver qué es esto de un tejido productivo, una combinación de los elementos que a partir de la agricultura pueden generar una serie de multiplicadores en el sentido que planteaba recién Jorge. La agricultura tiene una serie de multiplicadores hacia atrás y hacia adelante que van generando en determinadas regiones a lo largo del tiempo un tejido productivo donde no está solamente la agricultura. Ahora, esto fue cambiando el concepto. Si seguimos un poco los buenos trabajos que se hicieron, o muchos trabajos en el sur europeo, aparece la idea de sistema productivo local o sistema local de empresas, o también el de economía difusa, que quiere decir o que incluye no solamente aquello que trata el distrito industrial, que es sobre todo urbano y fabril, o de pequeñas empresas industriales, sino como hay un entorno en el sector agrícola que puede acompañar toda esa dinámica, como se vio también en algunos casos italianos. Ahora, el tejido productivo va a ser fundamental porque tiene que ver con una multitud de empresas que se están formando a partir de la agricultura. Ya lo vamos a ver en el caso específico. Y sobre ese tejido productivo, que puede durar 50, 60, 70, 80 años, piensen en la comarca lagunera, por ejemplo, que está funcionando desde 1870, todavía está, aparece la expresión social y familiar, que es un tejido social que articula de otra manera, pero siempre a partir de la experiencia productiva, toda esa base que se está formando, que va definiendo un tipo de trayectoria que puede tener una prolongada existencia histórica. Otra cosa que trabajamos, y voy muy rápido, es la demografía empresarial. ¿Qué es esto? Bueno, son estudios sobre todo de natalidad empresarial. ¿Por qué en un espacio regional X aparecen 40 empresas en 20 años y en otro hay 400 por año? Algo pasa en Cataluña, algo pasa en el País Vasco o algo pasa en el Valle de Culiacán, que hay una gran cantidad de empresas que se fundan anualmente o en periodos determinados. Entonces los estudios de demografía empresarial, para los cuales hay fuentes específicas, especialmente libros de notarios y registro de la propiedad, fue otro instrumento o otra componente que hemos usado para los estudios de desarrollo regional sobre base agrícola en el norte de México. Bueno, la idea del territorio, que es muy conocida, todo eso satura un espacio determinado, son los que trabajan este tema, que dicen que el territorio o el espacio va adquiriendo una vida determinada que puede ser más o menos perdurable según la fuerza de ambos elementos, el tejido productivo, el tejido empresarial, ¿verdad? A lo que se suele sumar, o se suma con mucha frecuencia, las instituciones, las políticas públicas, la investigación aplicada y otra serie de componentes que van a la par. Y acá, hablando de los soft,
decía recién el colega, esto va formando una cultura regional. ¿Quién no conoce la defensa que hacen los catalanes de su cultura empresarial? ¿Es un invento catalán? Pues a lo mejor, pero ellos están funcionando desde 1750 en esto. Algo ha pasado ahí que 200 años después las cosas siguen funcionando y Cataluña ha sido considerada una de las regiones más vivas de la Unión Europea. Después está el concepto de sistema agroalimentario, que se ha usado mucho en Francia y en algunas otras zonas del sur de Europa, que lo que quiere decir es que el mundo de la agricultura no es como se ha comentado, que cada vez es menor dentro del Producto Bruto de una nación. Porque si uno ve todo a lo cual está vinculado la agricultura hacia atrás y hacia adelante, resulta que recorre buena parte del aparato productivo de cualquier sociedad. Por ejemplo, acá hay un esquema, ¿verdad?, en que planteándolo como lo han hecho desde las nociones del sistema agroalimentario, indica todas las repercusiones que tiene el sector agrícola. Claro, que hay una parte que es la pura producción, y esa comparada al estilo clásico, con el sector secundario, con el sector servicios, cada vez es más pequeña. Pero cuando ustedes lo articulan con todo lo que hay hacia atrás, por ejemplo, insumos y maquinarias o investigación aplicada, cosa que en México se ha hecho bastante, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y hacia adelante en todas las otras áreas hasta que llega al consumo, los multiplicadores que se generan son muy grandes. Entonces, al reunir todo eso, aparece el tejido productivo y aparece el tejido empresarial. Y una buena forma de estudiar es observar justamente cuánta capacidad de generar empresas hay en este tipo de región. Este es otro interesante concepto que hemos incorporado, el de agrociudad. ¿Hasta dónde es importante el desarrollo agrícola en ciertas áreas que han generado ciudades que hoy son importantes? Dos que nosotros hemos podido estudiar son Torreón, en medio de la laguna, ¿verdad?, que no existe antes que llegue el algodón. Es un producto del desarrollo agrícola. Y Ciudad Obregón, en el sur de Sonora, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que tampoco existía. Esto es desierto antes que llegue la agricultura. Desiertos con comanches, con apaches, con balazos, en los años 50, 60 del siglo XIX, en el caso de Torreón, o en pleno dominio de los grupos yaquis y mayos a principios de los años 20, cuando empieza a colonizarse el sur de Sonora. O sea, la agrociudad es un producto del desarrollo agrícola, pero crece porque sirve al conjunto. Y ahí aparecen los servicios, la agroindustria, el sector industrial, las instituciones, las universidades, todo lo que ustedes quieran sumar. Cuando uno junta todo ese tipo de elementos, va apareciendo con más claridad esta historia de regiones que no las tenemos a veces entrevistas en las revisiones clásicas, y mucho menos de la agricultura, a la cual se la considera un sector totalmente atrasado en el caso de México, y ya vamos a ver que hay mucho para discutir en ese sector. Y luego otras cosas que son conocidas, ¿no? Por ejemplo, las redes, interconexiones entre agentes, etcétera, familias, y un punto muy importante, el de reconversión productiva, que significa que puede haber una crisis en estos espacios regionales. Puede haberla. La crisis puede ser tan fuerte que destruye buena parte del aparato productivo. Pero el tejido empresarial existente que se ha creado, más el apoyo institucional, puede hacer que ese espacio regional genere una alternativa. El caso más impresionante que nosotros hemos visto es el de la comarca lagunera, que en los años 50 tiene una gran crisis con el algodón, y a partir de ahí les lleva 25 años, no es tan fácil. Hay toda una reconversión donde aparece en gran medida el aporte de la investigación aplicada y del apoyo público,
para construir una cuenca lechera que hoy es de las más fuertes que hay en el caso de México. Ahora, ¿cuál es el esquema de trabajo que hemos usado nosotros? Bueno, por empezar, nuestro espacio de trabajo no es individual, es un trabajo colectivo, es el norte de México. ¿Qué es el norte de México? No es la frontera, es un conjunto de estados, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 10 estados, ¿verdad? Que lo podemos definir al unir los dos puertos históricos del norte, Tampico y Mazatlán, hasta la frontera. Es un espacio muy grande en términos territoriales, que ha ido siendo ocupado paulatinamente por poblaciones que fluyen debido a las dinámicas regionales. No es solo Monterrey, ni es solo lo que puede haber pasado con la ganadería en Chihuahua. Acá hay un conjunto de áreas muy importantes que han dinamizado este espacio, muy vinculadas desde mucho tiempo atrás a la economía de los Estados Unidos. El caso de Chihuahua, que se mencionaba recién, es uno de ellos. Bueno, este es el espacio que estamos estudiando, y dentro de este espacio nosotros hemos ido analizando en diversos proyectos varias regiones de base agrícola. Ahí están en líneas generales, faltan algunas, pero son las más significativas, son las más estudiadas. Por ejemplo, estas 3 regiones en verde, Mexicali, Valle Mexicali, Delicias y La Laguna, tuvieron mucho que ver el norte de Tamaulipas con el desarrollo de la producción algodonera. México fue en los años 50 el segundo exportador mundial de algodón. En algunas ocasiones, con frecuencia, era el tercero o el cuarto, y competía con grandes potencias algodoneras. Pero acá hay de todo, ¿no? Hay áreas como las de Sinaloa, en donde estuvo el algodón, pero en gran medida se hicieron productoras de azúcar o de hortalizas, según el momento histórico que estudiemos. El área del Yaqui, que la vamos a ver enseguida, es una región que se define finalmente por el trigo, pero ahí también ha habido algodón, etcétera, etcétera. Bueno, este es el conjunto de regiones agrícolas. Acá lo único que no es agrícola es esto, que es Monterrey y el Mazatlán. O sea, hay bastante para estudiar. ¿Y cuál es la característica de esta región? Avanzando rápidamente. Su perdurabilidad. La mayoría de estos espacios regionales tienen entre 70 y 120 años de funcionamiento. Volvemos al soft, volvemos a la cultura. Algo pasó ahí. ¿Cómo es posible que conozcamos tan poco de lo que ha durado tanto tiempo? ¿Y cómo es posible que no sepamos todas las empresas y empresarios y familias empresariales que han surgido ahí? Entonces, por un lado, una perdurabilidad. La perdurabilidad tiene que ver con la formación histórica de un tejido productivo muy complejo, a partir de la agricultura, que forma un tejido empresarial donde se combinan las redes económicas con las redes familiares muy intensas, en todas estas partes, muy intensas, ¿verdad? Y que convierten a la agricultura en la guía del desarrollo regional. Eso lo que estamos haciendo nosotros son estudios históricos que llegan hasta la actualidad, en algunos casos, comparados, donde la temporalidad juega un aspecto importante. La historia tiene que ver, si hablamos de trayectoria, si hablamos de perdurabilidad, pues la historia tiene algo que ver. No es lo único que tiene que ver. Bueno, acá le menciono algunos casos estudiados, ¿no? Por ejemplo, La Laguna empieza prácticamente a formar en 1875, antes que llegara el ferrocarril, antes que hubiera bancos. Es más, ahí se llega el ferrocarril porque hay ya desarrollo regional y ahí empiezan a aparecer bancos. Pero tenemos otros casos más contemporáneos vinculados a las políticas postrevolucionarias, como los valles de Sinaloa, ¿verdad? Las hemos estudiado hasta la actualidad, el Valle de Mexicali,
Y el caso del Valle del Yaqui, al cual me voy a referir inmediatamente como ejemplo de cómo hemos estudiado esta ley. Entonces, la segunda parte de mi exposición es decirles un resultado de investigación sobre un caso específico que alude al Valle del Yaqui en un periodo determinado, 1965, y que además presenta una familia empresarial que destaca en estos años por la cantidad de empresas que funda, por las relaciones que tiene, por la diversidad de inversiones que hace, y que no es un pobre agricultor, son unos pobres agricultores ahí que tienen que depender del Banco de Crédito Ejidal y todas esas cosas que las repetimos y las repetimos y las repetimos. Entonces, estamos viendo la agricultura desde el punto de vista empresarial, con el agregado siguiente: el sector agrícola es el sector más riesgoso que existe, porque nunca se sabe qué va a suceder al día siguiente con las heladas, la nieve, la sequía, las plagas y 20.000 cosas más que no aparecen ni en las finanzas, ni en el sector urbano, ni siquiera en la minería. Estamos hablando de inversiones de mucho riesgo, y por eso los vaivenes que suele haber en este Bueno, ahí está, dentro del norte que hemos estudiado, el Valle del Yaqui, que es una área colonizada a partir parcialmente del Porfiriato, ¿verdad?, en la cual se va a crear un distrito de riego en medio del desierto, como buena parte de los demás distritos de riego que están en el norte, salvo en el caso de Sinaloa. Lo que se va a hacer, sobre todo después de los años 20, es agriculturizar el desierto, porque hay una política en ese sentido que con grandes obras hidráulicas va a enverdecer todo esto, buscando sobre todo el mercado de los Estados Unidos, y también apoyando una serie de dinámicas para el propio mercado interno. Entonces, ese es el sector que estamos. Es el caso que les voy a presentar. Acá hemos utilizado varias nociones centrales, además de la que hemos dicho recién. Por ejemplo, el concepto de familia o familias empresariales. No es lo mismo que empresa familiar, esto es otra cosa. Es un conjunto de ramificaciones familiares derivadas de todo tipo de razones, que al juntarlas, ¿no?, al juntar todos esos apellidos que se cruzan y que se convierten en sobrinos, en cuñados, etc., y ver cómo se bifurcan en el mundo empresarial, uno entiende por qué en situaciones de crisis esto es lo que puede salvar a muchas empresas y a muchos empresarios, el conjunto empresarial. Todas las ramificaciones que se pueden dar en distintas áreas de inversión, todos los cruzamientos que hay en consejos de administración, etcétera, etcétera. Cuando hay un momento de crisis, esto es fundamental. Eso es parte de la sobrevivencia del empresariado de Monterrey, por ejemplo, que ya lleva varias crisis atrás y allá. Bueno, y a su vez el concepto de tejido empresarial. Esto es muy importante, está vinculado a la perdurabilidad intergeneracional, que tiene que ver con el sostén que dan los grupos familiares. Puede quebrar una empresa a la segunda generación, puede quebrar otra, pero el conjunto empresarial sigue funcionando, sigue habiendo reemplazos. Hemos usado también la idea de política de Estado, como se decía recién, con Marichal y con Jorge, siempre juega un papel importante. O sea, eso de mercado por un lado y Estado por otro, yo creo que hay que atenuarlo. Siempre tiene que estar el Estado, sobre todo en situaciones críticas, como hemos visto en la comarca de la. Este es otro concepto, agriculturización del espacio. Se vincula a lo que dijimos recién, hay una política, ¿verdad?, que a partir de la construcción de grandes obras de irrigación
que ya había sido iniciada por el Porfiriato, pero que la convierten en política los postrevolucionarios, especialmente los llamados sonorenses, que hace que estos espacios se agriculturicen y generen esta dinámica regional. Bueno, y lo que se refería recién a la agrociudad. ¿En qué termina todo esto en casos como el noroeste de México? Si siguen ustedes la historia de Sinaloa y de Sonora, mexicana, en que hay una nueva trayectoria del desarrollo regional, y la minería, que venía desde tiempos atrás impulsando eso con la segunda revolución industrial, va a ser hacia 1950 movida como sector guía del desarrollo regional por el sector. ¿Qué es lo que está pasando en el Valle de Mexicali? Ahí para encontrar la fecha acá. No, está bien así, nada más que... Bueno, la construcción de un gran distrito de riego en el desierto del sur sonorense ya está en parte en marcha desde la época porfiriana, pero con la colonización de una empresa norteamericana, estadounidense, que luego va a dejar espacio a las políticas del Estado. Esto se puede ver en esta gráfica, ¿verdad?, que indica cómo desde que la acción del Estado, que reemplaza a Richardson, va avanzando, la colonización se acentúa, y cuando vienen las grandes presas hay un salto fantástico entre 1945-46 y 1960-65, llegándose a ocupar 250.000 hectáreas. ¿Qué es lo que hizo dar ese salto? Estas tres grandes presas sobre el río Yaqui, que tiene una cuenca que aparece en Estados Unidos, recorre parte de Chihuahua, pero va bajando, y se van construyendo tres grandes presas. Una en la época de Cárdenas, que la inaugura Vila Camacho; otra en los tiempos de Ruiz Cortines, que es una presa que está muy cercana a Ciudad Obregón; y una tercera que es más bien hidroeléctrica, de los años 60. Entonces, este sistema de presa es el que hace dar este salto en las tierras irrigadas y en las tierras explotadas, en el cual se convierte esta zona desértica, que va a ir rodeando, en la medida que crezca la zona, a Ciudad Obregón. Este fue el sistema de colonización utilizado. Lo empieza una compañía estadounidense, pero lo mantiene el Estado. Es decir, son fracciones de 400 hectáreas que al sur del río Yaqui, con dos grandes momentos, con una nueva frontera en 1952, en la medida que va bajando más agua de las presas, y a los grupos Yaqui se los pone al norte del río, ¿verdad? Se los desplaza. Esto es una política también de Estado, el desplazamiento y a veces la represión contra los grupos yaquis. Pero el distrito de riego se va construyendo, y hacia 1960, como les decía, tiene 260.000 hectáreas. Ahí, ¿qué se va a cultivar? ¿Qué forma el tejido productivo? Bueno, hay toda una disputa, ¿no? El arroz en un primer momento, luego aparece el trigo. Hay un momento en que el arroz se cae por la forma de administrar el agua, y luego hay un momento de auge del algodón, pero el trigo es el que va a avanzar y va a triunfar finalmente. Porque además, desde los años 46-47, acá se aplica todo el esquema de la Revolución Verde. Esto también es una política que tiene que ver con el Estado. Se hace una serie de convenios con la Fundación Rockefeller, y desde acá salen una serie de avances tecnológicos que van a tener impacto internacional, e incluso va a generar un premio Nobel de la Paz. Acá, por ejemplo, hay un indicador de cómo la productividad del trigo en México se pone hacia los años 60 entre las más altas
del mundo, en conjunto, si tomamos esa región y comparamos con otras regiones, vamos a ver cómo avanza más aún el nivel de productividad respecto del trigo. Bueno, este es el premio Nobel. Norman Borlaug estuvo muchos años trabajando en el sur de Sonora, con todo el aval de los gobiernos de Sonora. Ahí también había política pública, más las políticas más generales del Estado en torno a la agricultura. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas? Bueno, acá está el estudio de demografía empresarial. Nosotros revisamos todas las actas de constitución de empresas entre 1926 y 1975 y nos arrojó este esquema, ¿verdad? Por decena. 141, 157, 172, 128, etcétera, etcétera. Estas son todas las empresas fundadas en Ciudad Obregón y alrededores en el periodo que estamos señalando. Esto es demografía empresarial. Ahora, ¿a qué se dedicaban estas empresas? Bueno, predominan las que tienen que ver con el sistema productivo o el tejido productivo en torno a la agricultura, que no son solamente las agrícolas, sino las que rodean el conjunto agrícola. El agrocomercio, la agroindustria, los agroservicios, el sector agropecuario, con sus derivaciones. Por ejemplo, en el agroservicio están todas estas empresas financieras que son fundamentales, tanto públicas como privadas, bancos, uniones de crédito, intermediarios financieros, que no son la banca, por eso no aparecen, pero que son intermediarios financieros que crean los mismos agricultores, apoyados muchas veces por la política del Banco de México. Voy rápido para que Liliana no me corte. Estos son los sectores vinculados al agro que recién lo poníamos de otra manera. El 44% de las empresas fundadas en el periodo son agrícolas. Pero tenemos en el sector de agrocomercio, por ejemplo, la venta de fertilizantes, la venta de tractores, etcétera, etcétera, un 20%. Y el tercer sector es el sector agroindustrial. Esto es muy importante porque, en los términos de Jorge recién, el multiplicador en gran medida aparece en la misma región. Y ahí la agrociudad, la que no existía, Torreón, Ciudad Obregón o Delicias, va a ser la gran concentradora de toda esta actividad. Bueno, vamos ahora ya no a la empresa, sino a los empresarios. Revisamos las familias principales en el periodo. ¿Qué son familias principales? Las que habían fundado más empresas durante el periodo, entre 1926, 25 y 1965. Bueno, y acá aparecieron una serie de apellidos que vayan a Sonora alguna vez, vean las páginas sociales y siguen estando ahí, porque es parte de la perdurabilidad, parte del soft y parte de la dinámica empresarial. Bueno, había entre ellos la familia que acá presentamos como la más significativa y por eso le dedicamos el título, la familia Parada, que empieza fundando empresas en 1926 y todavía en 1965 sigue fundando empresas. En el periodo que hemos estudiado. Acá están ya los 5 más destacados, ¿verdad? Parada, Valenzuela, Borges, Esquel, Casteló y otros ahí. Y podemos pasar, para ir cerrando, a los parados. Encontramos entonces un total de 38 empresas, de las cuales 29, como no podía ser de otra manera, están agrovinculadas, tienen que ver con el sector agrícola. No es que todas sean agrícolas, sino están vinculadas al sector agrícola, porque ese es el punto. ¿Cómo se construye un tejido productivo que a su vez dinamiza al tejido empresarial? Entonces, en la historia de estos años, el estudio de demografía empresarial, que es una herramienta, muestra que las empresas agrovinculadas, fundadas por esta familia, son malas. ¿En dónde están? Bueno, en agroservicios es donde mayor empresas han fundado en estos años. Luego le sigue agroindustria. En agricultura solamente encontramos 4, fíjense. Entonces,
La idea de que el agricultor se la pasa todo el día viendo cómo el maíz está creciendo y si llueve va a quebrar y pide ayuda al Banco Ejidal, es algo que habría que desterrar, sobre todo desde el punto de vista de los estudios empresariales. Estamos viendo la agricultura desde el punto de vista de la empresa y los empresarios. La mayor parte de las empresas de esta familia, que es la más destacada en el periodo, tienen que ver con el tejido en su conjunto, el tejido productivo, y no tanto con el específico mundo de la agricultura. Por supuesto que eso no los separa de la agricultura. Acá está la lista de empresas creadas entre 1926 y 1965. Observen que la primera que encontramos, probablemente hubo alguna antes, es de 1926, ya es agroindustrial, tiene que ver con el arroz, que fue uno de los primeros cultivos, pero de ahí ustedes pueden ir siguiendo la trayectoria de la familia, que es la trayectoria del desarrollo regional, ¿verdad? Año por año, y viendo cómo se van moviendo los sectores en que se invierte. En amarillo van apareciendo las pocas empresas industriales. Ahí sigue el periodo de estudio. Pueden ir observando en todas las cosas que andan. Estos son, por ejemplo, los intermediarios financieros que no aparecen en los estudios de banco, porque esto no es un banco. Pero sin las uniones de crédito, buena parte de la agricultura mexicana no se hubiera desarrollado. Sí, muy apoyada por el Banco de México. Bueno, y acá cerramos. O sea, llegamos a 1965 y todavía los paradas están fundando empresas. Es evidente que no han desaparecido. No solamente eso, en el año 2000, ahí están, siguen fundando empresas. En este caso están produciendo carne de cerdo. Sonora es un gran exportador de carne de cerdo a Japón, es muy exigente en ese sentido, y la familia parece que todavía está. Ahora, eso tiene que ver el sostenimiento de estas familias con lo que llamamos los apellidos cruzados, porque no todos pueden ser paradas. O sea, acá viene el cruce de apellidos. Todo lo que ha ido relacionando esta familia con otras familias, algunas de vieja data y otras que van llegando. En el caso de recién entonces, este último que veíamos ahí es un parador. Pero eso se puede ampliar a otras familias que están vinculadas a esto. Pues ahí tienen ustedes todo, ¿no? El espectro en un espacio regional. Está el exgobernador, por supuesto, los dueños de Bachoco, y pueden hacer todas las ustedes que quieran de empresas y de empresarios siguiendo esos apellidos. Y no de la semana pasada o de la crisis del 82, pueden empezar en 1915 o en 1920. Ahora, esto no sucede solamente en Sonora. Este es el caso de Monterrey, que se los pongo para que vean que hay otros espacios. Y esto también lo hemos encontrado en el Valle de Culiacán, en el Valle de Mexicali, en el Valle de Fuerte, en La Laguna. Esto es realmente lo que sostiene finalmente un tejido productivo. Este conjunto de relaciones familiares, y eso se ve claramente en los archivos, que si hay archivos por ahí de empresas, si hay archivos privados que uno puede consultar, y ahí se observa cómo todo esto iba funcionando paralela. Los comentarios finales, en el minuto que me queda, es que todos estos instrumentos que hemos visto pueden servir para los estudios de desarrollo regional. Nos ha interesado mucho el caso de la agricultura, aunque hemos estudiado también el sector fabril, especialmente en Monterrey. Pero lo que más nos llamó la atención, ya para cerrar, es que algo debía pasar en espacios regionales donde hace 100 o 120 años que están funcionando las cosas. El punto es, bueno, ¿y por qué no estudiamos? Eso sería. ¿Le damos paso a alguna pregunta?